Hola a todos mis apreciados hermanos, amigos de la Unión Mexicana del Norte, del distrito del pastor Giovanni García. Un saludo muy especial desde acá, desde Venezuela, estado Táchira. Permítame presentarme. Mi nombre es Junior Martínez, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día acá en Venezuela. Estoy casado, mi esposa se llama Kenny Rivera y tengo 25 años. Y durante esta semana quiero compartir el mensaje de Dios a través de este medio. Así que bienvenidos a todos los amigos que han aceptado la invitación, a todos los hermanos que están haciendo el esfuerzo por compartir este material con todos aquellos que están estudiando la Biblia, aquellos que están interesados en conocer acerca de Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar el tema número 1 y quisiera pedir la bendición de Dios antes de iniciar o de abrir la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, te ruego por la persona que está en este momento viendo este video para que tú le bendigas, para que tú le acompañes, para que seas tú, Señor, guiándonos a través de esta semana. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, haga la obra en cada persona para que puedas convencernos de pecado, Señor, a través de tu palabra. Dirígenos y bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, durante esta semana estaremos estudiando sobre algunos eventos proféticos que la Biblia nos menciona, los cuales nos confirma que Dios es el autor especial del mensaje que está registrado en las Sagradas Escrituras. Y hoy quisiera hablarles acerca de un tema que he titulado El mejor está por venir. El mejor está por venir. ¿Sabe que leyendo un libro que se escribió acerca del coronavirus y lo que dice la Biblia acerca de eso, ese libro se llama Sin Escape? Veía allí algo interesante porque muchos de nosotros dentro de esta pandemia decimos, no, lo mejor está por venir, lo mejor está por suceder. Pero saben, mis queridos hermanos, no solamente es lo mejor, sino el mejor está por venir. Según lo que dice San Juan, quiero que usted me acompañe allí en el libro de San Juan, capítulo 14, en el versículo 3, dice la palabra de Dios: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe que esta promesa de la palabra de Dios cambia completamente nuestra vida? Porque si Cristo viene, hay esperanza. Si Cristo viene, volvemos a soñar. Si Cristo viene, se acabará el coronavirus. Si Cristo viene, podremos salir nosotros de esta crisis mundial en la cual todos los gobiernos, todo el mundo se ha involucrado. Si Cristo viene, apreciados hermanos, nuestra vida cambia por completo. Si Cristo viene, cambian mi testimonio hacia el mundo. Por eso hoy quiero que podamos ver el registro bíblico y cómo podemos nosotros tener la seguridad en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe, mis hermanos? Quiero conducirte al mensaje de la palabra, al mensaje bíblico que Dios nos ha instruido. Porque Dios siempre ha sido un Dios comunicativo. ¿Sabe? La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Hebreos 1:1 que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Es importante, ¿no?, que Dios siempre está dispuesto a hablarte. Siempre Dios ha estado dispuesto en comunicarle al ser humano. Por eso vemos a lo largo y ancho de la Biblia que siempre Dios ha buscado al ser humano para salvarlo. No hemos sido nosotros los que hemos amado a Dios primero. Dice la Biblia que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Quién buscó a Adán y a Eva cuando ellos habían pecado? Dios mismo. Dice la Biblia que Dios fue allí a buscarles y tristemente pues el hombre siempre ha tratado de esconderse de nuestro Dios. Pero la Biblia tiene como mensaje central esta verdad, que Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano y siempre Dios ha querido buscarnos para salvarnos. Por eso tenemos la Escritura, porque es una revelación de nuestro Dios. Por eso en la Biblia no solo encontramos la certeza para el presente, sino también encontramos una esperanza para el tiempo futuro. Hoy tú puedes tomar una decisión de que Dios pueda obrar y guiarte a través de las Sagradas Escrituras. Pero las profecías nos confirman a nosotros que Dios está al control de la historia y quiere estar al control de tu vida. Sus palabras son dignas de confianza. Por eso
como cristianos y como siervos de Dios, siempre debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida. Y a través de esta semana queremos que Dios pueda guiar tu vida y que tú puedas encontrar una razón para creer cada día más en nuestro Señor. Por eso quiero mostrarte algunas profecías que encontramos nosotros en la palabra de Dios, las cuales nos confirman de que la Biblia tiene una confirmación histórica, una confirmación profética y una confirmación de que Dios es el que inspiró el mensaje que está allí escrito. Primero que nada, quisiera mencionar una de las profecías sobre el destino de Egipto que encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 29, versículos 14 y 15. Vamos a ir a este texto bíblico, Ezequiel capítulo 29, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: volveré a traer los cautivos de Egipto y los volveré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será el más humilde. Nunca más se elevará sobre las naciones, porque yo los rebajaré para que no vuelvan a tomar dominio sobre las naciones. Aquí nos está hablando a nosotros de una potencia para esta época. Es importante destacar, hermano, que en el momento que esta profecía se escribe, Egipto era una poderosa nación bajo el reinado del faraón Necao II a finales del siglo 7 antes de Cristo. El profeta Ezequiel vivió en esta época durante el reinado de Joacim, aproximadamente en el año 609 al 598 antes de Cristo. Pero parecían insignificantes la profecía, parecía insignificante estas palabras de Ezequiel, porque era imposible que una nación como Egipto rebajara o fuera humillada por la tierra, quien tenía un dominio político, quien tenía un dominio cultural, quien tenía un dominio religioso para ese momento. ¿Sabe, hermanos? Lo que dice la Biblia siempre se cumple. Hoy en día, Egipto, aunque existe como país, no se encuentra entre las potencias mundiales e incluso regionales. Pero no porque la política o la sociedad lo haya decidido, sino porque Dios mismo ha colocado en esta nación de que se cumplan sus palabras, ya que tanto daño en el tiempo antiguo le hizo al pueblo de nuestro Dios. Pero sabe, hermanos, la certeza del día de hoy, que quiero que te queden en tu mente y en tu corazón, es que lo que dice la Biblia se cumple. Y la segunda profecía que quisiera mostrarte hoy es la profecía sobre la destrucción de Babilonia. Vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20. Isaías capítulo 13, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca se habitará, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su rebaño. ¿Sabe, mis hermanos? No podemos nosotros obviar la majestuosidad de la ciudad de Babilonia. Babilonia fue la ciudad de fue la capital de varios imperios, como el imperio babilónico, pero también, como dice el libro de Daniel, fue la capital del imperio persa. Se ubica geográficamente hoy en día en el territorio que ocupa la actual Irak. Llegó a ser la más grande ciudad de su época, pero la Biblia dice que quedaría en escombros y jamás sería reconstruida. ¿Qué evidencias tenemos o qué relato tenemos ahora nosotros o qué confirmación tenemos nosotros acerca de esta profecía hoy en día? ¿Sabe usted dónde habita o dónde está Babilonia hoy? ¿Sabe, hermano? Hoy en día han pasado más de 2500 años desde que Isaías escribió esta profecía inspirada por Dios. Aunque podemos constatar la existencia de la antigua ciudad de Babilonia, sus grandes templos y edificios majestuosos son en la actualidad un montón de ruinas que han quedado como testigos silenciosos de la fidelidad
de la Biblia, de la fidelidad de la palabra de nuestro Dios. Pero quisiera mencionarte hoy una tercera profecía que encontramos en la palabra de Dios y que se cumplió al pie de la letra. Y esta profecía es sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Yo quisiera que tú me acompañaras en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2. San Mateo, capítulo 24, versículo 1 y 2, encontramos una de las palabras proféticas de Jesús, o el discurso profético de Jesús. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Saben, mis hermanos? El templo de Jerusalén se convierte en el orgullo patriótico del pueblo judío, en el patrimonio religioso del pueblo judío. Por eso los discípulos, contentos, orgullosos, le muestran a Jesús este majestuoso templo. Muchos han hablado acerca de la grandeza y el esplendor del majestuoso edificio que fue el orgullo del pueblo judío. Pero la Biblia registra una profecía hecha por Jesús sobre el destino de este templo. Y podemos nosotros encontrar, apreciados hermanos, que precisamente unos años después se cumple esta profecía en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito y sus tropas invadieron a Jerusalén y destruyeron el templo de acuerdo a la profecía. Y hoy en día, mis queridos hermanos, solo lo que quedó del majestuoso templo fue el recuerdo, o lo que hoy se conoce como el muro de los talentos allí en Jerusalén. Al ver estas tres profecías y su cumplimiento exacto según lo que lo predijo Dios, nos muestra que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos a un Dios que conoce el futuro. ¿Sabe? El coronavirus ha traído duda, ha traído incertidumbre en el corazón humano, porque las proyecciones que habían para el año 2020, que habían para el año 2021, no se han cumplido, porque nadie pudo predecir el coronavirus, porque no tenemos nosotros conocimiento del futuro. El único que conoce el futuro, tu futuro, el futuro de la iglesia, el futuro de tu familia, se llama Cristo Jesús. Para el momento en que se escribieron estas palabras, tal vez parecía imposible que se cumplieran. Podríamos tal vez nosotros hoy pensar acerca de la promesa de Jesús, de que Él vendría por segunda vez. La mayoría del mundo, para la mayoría de las personas hoy en día, pareciera imposible que Jesús pueda volver con gran poder y gloria. Pero esta evidencia bíblica que vimos hoy, 3 de 3 profecías se cumplieron, nos muestra que la Biblia es digna de confianza, apreciados hermanos. Solo en la vida de Jesús, imagínense, solo en la vida de Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento, escritas miles de años antes de Jesús. Algunas otras profecías relevantes al surgimiento del orden exacto de los grandes imperios, como lo vemos en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. También encontramos en la Biblia la evidencia de que fue profetizada la Revolución Francesa e incluso el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia mundial. Quisiera mencionar una frase de un arqueólogo estadounidense llamado Nelson, quien descubrió 1500 sitios antiguos y apareció en la portada de la revista Times y dijo: llevo 30 años excavando con la Biblia en una mano y la pala en otra, y en cuestión de perspectivas históricas nunca he visto que la Biblia esté equivocada. ¿Saben, mis hermanos? La Biblia no se equivoca porque es palabra de Dios. Debemos tener esta certeza en nuestra vida. Y esta palabra de Dios nos habla de una confirmación histórica, de una confirmación bíblica, de que lo que ocurrió en el tiempo pasado y que parecía que era imposible que iba a suceder, hoy en día también se cumplirán cada una de las profecías escritas allí en este libro sagrado. Y encontramos allí una de las más grandes profecías
como lo es que Cristo pronto aparecerá en las nubes de los cielos para salvar a su pueblo, para salvar a sus redimidos. Según lo dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según lo que haya hecho. Tito capítulo 2 versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 nos dice, mirad que viene con las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Esta evidencia, esta profecía de la palabra de Dios es el sentido, es lo que le da sentido a nuestra vida. Hoy en día podemos tal vez nosotros pensar que no se cumplirá esta promesa de la palabra de Dios. Tal vez algunos pensarán que queda mucho tiempo para prepararse. Tal vez pensarán otros, yo puedo hacer mi familia, puedo construir mi casa, puedo encontrar un buen trabajo, puedo graduarme de la universidad y entonces después que eso suceda, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Sabe, hermanos? Hoy más que nunca nosotros debemos alzar nuestra voz y decirle al mundo que aún hay esperanza. Debemos decirle que tiene sentido nuestra vida y vivir después incluso del coronavirus, que al final del túnel se ve una luz más brillante que el sol, y es nuestro Señor Jesucristo viniendo a este mundo para rescatar a sus hijos, para rescatar a su pueblo. Por eso yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, a que tú incluyas a Dios en tus planes. ¿Sabes? Dios nos incluyó a nosotros en sus planes eternos, porque envió a Jesucristo por amor a ti y por amor a mí. Pero muchas veces nosotros hacemos planes y no incluimos a Dios en esos planes. Creemos que no es importante. Creemos que no va a marcar la diferencia, hermano. La Biblia nos dice que sí marca la diferencia una persona que es guiada por el poder de Dios. ¿Sabe, hermanos? El Señor viene a buscar a su pueblo. Aquellos que creyeron en sus palabras. Aquellos que obedecieron sus palabras. Por eso nos dejó su palabra como una carta de amor que nos invita a confiar que Él sigue estando al control de la historia y quiere estar al control de tu vida, pero eso solo se lo puedes permitir tú. Por eso, en el día de hoy te invito para que tú puedas hacer un pacto con Cristo Jesús, para que tú puedas incluir a Dios en tu vida, para que tú puedas darle a Dios el primer lugar de tu vida, para que tú le puedas dar a Dios el control de tu vida. Si hay lágrimas, Cristo las quitará. Si hay desorden, Cristo lo ordenará. Si hay frustración, Cristo devolverá el sentido a nuestra vida. Pero la diferencia única y exclusivamente la marca Cristo Jesús cuando está en la vida de una persona, cuando transforma la vida de una persona y le da esperanza, no solamente para ahora, sino esperanza de vida eterna. Quisieras tú en esta semana aceptar el llamado de Dios, compartir con nosotros estos temas, compartirlo con sus amigos. El Señor te invita para que tú seas bendición para tu iglesia y seas bendición para tus amigos a través de las redes sociales. Yo quisiera orar para que el Señor pueda bendecirte y pueda bendecirnos en esta semana de conferencia. Oremos. Bendito Dios, gracias por compartir este tema con los hermanos, con los amigos que nos están viendo. Bendícenos y ayúdanos a que hoy podamos vivir la realidad de que tú estás pronto a venir a esta tierra, Señor. Dirígenos, condúcenos y ayúdanos a que podamos cada día incluirte en nuestros planes y pedir tu bendición para nuestra vida, para nuestra familia y nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.